Saludos amigos de Cuba Hoy, es un placer volvernos a encontrar. Llega a usted nuestro saludo. Hoy tenemos la oportunidad de conversar en nuestro espacio con Amaury Chamorro, uno de los principales asesores en temas de comunicación de la izquierda latinoamericana, con más de 20 años de experiencia en campañas, consultoría y asesoramiento a los gobiernos progresistas y partidos a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Sea bienvenido a nuestro espacio. Gracias, un honor, un gusto estar aquí contigo. Amaury, quisiera que me comentaras acerca de cómo usted valora esta victoria del sí, esta ratificación del pueblo cubano a su constitución en medio de una ola regresiva de los gobiernos progresistas en América Latina. Bueno, es la consolidación de un proyecto político que no solo ha vencido, ha sido invicto durante 60 años, sino la reafirmación de la voluntad del pueblo cubano de crear mecanismos de continuidad del proceso revolucionario y que sirva de ejemplo para el resto de nuestro continente y del mundo de que este ejercicio, no de modernización, pero de actualización inclusive de su Carta Magna, es el resultado de esta capacidad de entendimiento de esta nueva era, de este nuevo momento político para la revolución y para todo el planeta. Es que es necesario que exista una Carta Magna, un gran acuerdo de la revolución, de todo el Estado y la sociedad, que permita que Cuba continúe en la vanguardia en el continente, en este relato sobre la lucha no solo antiimperialista, pero la lucha de los pueblos y de la supervivencia a un modelo que ha intentado durante tanto tiempo impedir de que la voluntad del pueblo cubano y la voluntad de los pueblos latinoamericanos sea escuchada. O sea, es una victoria desde el punto de vista electoral contundente, como se lo esperaba. El pueblo cubano ha entendido básicamente la propuesta a la misma vez que a los medios hegemónicos y a las sociedades alrededor del mundo pueden ver y sentir de que en Cuba ha existido un proceso democrático, pese a que los medios internacionales han intentado decir que en Cuba no existe la democracia, pero si realmente yo fui testigo ocular, yo fui a algunos colegios electorales, vi cómo funcionaba la votación, vi el tema del conteo, y me sorprendió, por ejemplo, que por primera vez veo a la sociedad, al barrio, siendo lo que en algunos países se llama como los auditores o los vedores del proceso de conteo, ¿no? De participar y poder ver de que cada voto, de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas está en ese momento siendo contabilizado y a su vez defendido por la misma sociedad, ¿no? Eso es muy interesante y muy distinto de lo que sucede en otros países. Amaury, Cuba ha reiterado ya en varias ocasiones los intentos de aventura militar que desea iniciar Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo usted valora el apoyo de Cuba a esta hermana nación? Bueno, Cuba ha apoyado las causas del mundo y de los pueblos desde que la revolución ha triunfado. Es esencial siempre el soporte de Cuba para este tipo de lucha y de resistencia, no solo en Venezuela, pero sino en todo nuestro continente. Y Cuba es el principal actor, es el protagonista siempre de estos procesos de solidaridad internacional. Inclusive a partir de las actitudes de Cuba es que los demás países, los pueblos, los movimientos de izquierdas alrededor del mundo se acaban movilizando y solidarizando también. Entonces es esencial la presencia de Cuba, que siempre ha sido un ejemplo para todos. En este momento hay una situación muy compleja en Venezuela. Yo creo que no va a haber una intervención militar. Yo creo que los Estados Unidos apuestan por el desgaste, por la tentativa de forzar a que el presidente Nicolás Maduro convoque elecciones. O sea, se inventa un candidato, ¿no? Porque Guaidó era absolutamente desconocido, inclusive para el mismo pueblo venezolano, y todos estos hechos mediáticos ayudan a lanzarlo comunicacionalmente, a sacarlo de la oscuridad, ¿no? Que nadie lo conocía, y de repente él es el supuesto líder de las derechas venezolanas, cosa que no es verdad. Tampoco sabemos que electoralmente la derecha venezolana no tiene la capacidad de ganar una elección en contra del presidente Nicolás Maduro. Guaidó no es ese hombre que consigue juntar las derechas venezolanas para poder vencer en un proceso electoral a la revolución bolivariana. Entonces, Cuba, en este proceso de solidaridad, siempre ha permitido la comprensión de las izquierdas y de reafirmación de la voluntad del pueblo venezolano en defenderse y defender su soberanía ante el ataque del imperio norteamericano, ¿no? Ahora vamos a analizar un poco el contexto político de Ecuador. Estuve leyendo que Rafael Correa
salió de las filas del partido Alianza País, con el partido que él había gobernado durante más de 10 años. ¿Hasta qué punto usted cree que es viable que Rafael Correa conforme un nuevo partido, si eso le da la posibilidad de ganar unas nuevas elecciones, de ganar como tal, de asumir el poder nuevamente de la Revolución Ciudadana? En realidad el presidente Correa no salió, él fue expulsado por el Consejo Nacional Electoral, que cumplió una disposición del presidente Lenín Moreno, que traicionó la Revolución Ciudadana. Lenín Moreno, que es un agente de los Estados Unidos que operaba ya a lo largo de la Revolución Ciudadana como uno de los principales brazos políticos, y eso se mantenía en secreto, no se sabía, en reuniones constantes con la Embajada de los Estados Unidos. Inclusive algunos miembros de su gobierno también hacían lo mismo. Entonces, la Revolución Ciudadana continuaba intocable en el sentido de, a través de su instrumento político, que era el Partido Alianza País, como un agente que ganaría elecciones siendo liderada por el presidente Rafael Correa. Entonces, Lenín Moreno lo que hace es, a través del Consejo Nacional Electoral, por una vía antidemocrática e inconstitucional, él retira del partido al presidente Rafael Correa, a Gabriela Rivadeneira, que era secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País, a Ricardo Patiño, que era vicepresidente, para permitir que a dedo el presidente Lenín Moreno nombre la nueva directiva del partido, rompiendo la Carta Democrática en el Ecuador. Entonces, a partir de ese momento, la Revolución Ciudadana intentó durante 4 momentos distintos formalizar un nuevo partido. Teníamos las firmas, absolutamente todo el soporte legal para hacerlo, solo que Lenín Moreno, utilizando el Consejo Nacional Electoral, impide que se registre el nuevo partido para intentar impedir que la Revolución Ciudadana, sus líderes y también el legado del presidente Rafael Correa pueda disputar las elecciones, sea presidenciales o locales. En este momento, la Revolución Ciudadana disputa las elecciones en Ecuador a través del partido, es una lista, la lista número 5, antes éramos la 35, la lista número 5, que lleva candidatos de la Revolución Ciudadana, que era una lista, era un partido político que ya estaba registrado en el Consejo Nacional Electoral y que se realizó un acuerdo con ellos antes mismo de lanzar los candidatos para que el Consejo Nacional Electoral no retirara la legalidad del partido. O sea, esperamos que se iniciaran las elecciones, prácticamente se entrara en periodo electoral para que se hiciera público ese acuerdo político, porque si no la Revolución Ciudadana no hubiera tenido un mecanismo de participación electoral, lo que es inconstitucional, es más, atenta a los derechos humanos. Hay una serie de denuncias en la Comisión de Derechos Humanos, en la ONU también, sobre el tema de que han impedido la participación política de todo un movimiento que ha sido el movimiento que ha ganado 14 elecciones consecutivas en 10 años, fortaleciendo por primera vez en el Ecuador el sistema democrático, judicial, jurídico, todas las instituciones públicas en el país por primera vez pudieron funcionar sin tener estas interrupciones, que era algo muy conocido en la historia del Ecuador, que en realidad durante los últimos 10 años, antes de la Revolución Ciudadana, los presidentes duraban más o menos máximo 18 meses. A cada 18 meses cambiábamos de presidente, los iban tumbando prácticamente. Entonces, por primera vez el Ecuador pudo desarrollar su economía, desarrollar este proceso de inclusión económica y social de las poblaciones que eran invisibles, porque existía un proceso democrático. Entonces, Lenín Moreno, para volver a implementar un modelo económico neoliberal, atropella todo esto e impide de que la Revolución Ciudadana, intentó impedir que la Revolución Ciudadana pueda participar, pero todo está caminando muy bien, muy probablemente tengamos resultados excepcionales en esta elección local y a partir de eso ahí sí buscar la presidencia de la República del 2022. Bueno, muchísimas gracias a Mauri por tu presencia en nuestro espacio. A usted, amigo de Cuba Hoy, le reitero que nos puede seguir a través de nuestras cuentas habituales en Facebook, en Twitter, también aquí en el canal de YouTube, y nos vemos en un próximo encuentro.